Santo sea el que obre hoy en este día y en esta tarde, que la presencia de Dios nuestro Señor sea inundada en todos nuestros hogares y que no sea yo quien hable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, hoy en esta tarde y en este día. Inunda toda nuestra humanidad, todo nuestro ser y todo lo que somos para poder acoger y recibir la palabra de Dios tal y como Él lo desea. Que cada uno de nosotros acojamos ese mensaje conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdanos a recordar que no lo sabemos todo y que está bien. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, llénanos con tu entendimiento de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Espíritu Santo, produce en nosotros una cosecha abundante, sé el jardinero de nuestra vida, nutre las semillas del cielo que ya has puesto dentro de nosotros y hazlas crecer para tu amor, tus caminos y tu reino, y que así crezcan siempre dentro de mí y produzcan mucho fruto bueno para los demás. Espíritu Santo, ayúdame a confiar en ti siempre. Ayúdame a recordar que contigo nada es imposible y que tú lo trabajas todo según lo que es bueno, correcto y oportuno, aunque no nos parezca. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos entonces a continuar con lo que es, en qué consiste la lucha espiritual y vamos a ver este tema que está titulado Sé fuerte. Ya sabemos que dentro de la lucha espiritual es importante tener táctica y dice la misma palabra de Dios que hay que ser astutos como serpientes, pero dóciles como una paloma. Entonces, bueno, pues hoy nuestro Señor viene a traernos este mensaje a cada uno de nosotros. Así es que los invito a que tomemos nuestras sagradas escrituras y vamos a ir reflexionando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de la fortaleza? Vamos a tomar del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo está aquí en la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y viene a decir que el reino de los cielos sufre violencia y los que usan esta fuerza, pretenden acabar con él. Debemos entonces de saber que el paso sobre la tierra es un servicio y que el que nuestro Señor nos haya puesto aquí y haya creado todo para nosotros con amor es necesario. Nosotros estamos dotados de muchas herramientas, pero no siempre las utilizamos. La vida del hombre, hermanos, la vida del hombre sobre la tierra es una perpetua guerra. Y lo dice en el libro de Job, que la vida del hombre sobre la tierra es una perpetua guerra y sus días son como los de un jornalero. Vamos a ver ahorita también qué es lo que nos habla en el libro de Job, porque nosotros sabemos, muchos ya conocemos la historia de Job y lo que tuvo que vivir. Ahorita lo vamos a tomar. Pero bueno, debemos de saber que en esta lucha espiritual debe de haber una fortaleza. Pero vamos a ver en qué consiste esa fortaleza, porque no nos está hablando de una fuerza física, nos está hablando de una fortaleza que vamos a adquirir a través del Espíritu de nuestro Señor. Nosotros debemos ser fuertes, hermanos, pero esa fuerza debe ser sin presunción. Y la fuerza que nosotros necesitamos en esta lucha es por nuestra felicidad eterna. Vamos en esa búsqueda.
Es esa fuerza que Dios deposita en el corazón y que esa fuerza la adquirimos en el bautismo. Cuando esa fuerza nosotros la adquirimos en el sacramento del bautismo, nosotros también adquirimos la gracia santificante. Fíjense la importancia de los sacramentos. El primer sacramento, ¿verdad? Es el del bautismo. Y a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que adquirimos. La gracia que se recibe a través de este sacramento es por el Espíritu Santo. Recordemos cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? En el río Jordán. Cuando estaba pasando esta, ¿cómo decirlo? Cuando Jesús está siendo bautizado con agua, se escucha esto que le dice Juan, ¿no? Yo te bautizo con agua, pero va a venir alguien, ¿verdad? Y entonces vas a recibir ese fuego que da el Espíritu Santo. Entonces, la fortaleza que nuestro Señor viene a recordarnos, ya la tenemos todos, ya la tenemos, solamente hace falta activarla. Es necesario que se active esa fortaleza, porque todos la adquirimos a través del sacramento del bautismo, y esto pues vino, ¿verdad?, también con esa gracia santificante. Y debemos de entender entonces que la fortaleza es una virtud moral. Esta virtud moral nos hace obrar cosas difíciles y arduas y sufrir grandes males, aún la muerte, por amor de Dios. La fortaleza se va a manifestar de diferentes maneras también. Ya hemos dicho que la recibimos en el bautismo, y entonces nuestra obligación, ¿verdad?, es acrecentarla. Ya está ahí, ya la hemos recibido, pero necesitamos acrecentarla. Cuando normalmente nosotros le pedimos a Dios que nos fortalezca, debemos de tener muy claro que nosotros al pedirle esto a Dios, le estamos pidiendo, ¿verdad? En sí, esta es la esencia de la fortaleza. Le estamos diciendo que nos ayude para poder obrar en las cosas difíciles. Pero también consigo, amados hermanos y hermanas, debemos de entender que la fortaleza no viene por sí sola. Para que nosotros podamos tener esa fortaleza, es necesario vivir y pasar por grandes pruebas. Es muy importante que nosotros tengamos siempre claro qué es lo que le estamos pidiendo a Dios, porque lo que nosotros le pidamos a Dios conlleva algo. O sea, no nada más es decirle, Señor, ayúdame a ser humilde, pero para ser humilde vienen grandes pruebas. Entonces, si yo quiero fortaleza en la tribulación, en esta guerra espiritual o lucha espiritual, pues también debo de saber y estar consciente que voy a recibir cosas difíciles, que van a venir cosas arduas y voy a sufrir grandes males, incluso la muerte. No estoy diciendo que nosotros, ¿verdad? Pero por amor a Dios, uno es capaz de poder soportar estas situaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones de la fortaleza para que nosotros podamos acrecentar esta virtud? Recordemos que es una virtud moral. Pues nosotros, hermanos, para poder tener fortaleza, no debemos solamente contentarnos con una virtud tranquila y fácil. Tenemos que emprender sin temor grandes obras para gloria de Dios y para el bien del prójimo. Y debemos de saber que el misionero que busca las almas a través de los 1000 peligros, por ejemplo, el sacerdote, el maestro que día a día lleva a los demás por el buen camino, el cristiano, el apóstol que se esfuerza por mejorar la condición moral y material de sus semejantes, practican esta virtud de la fortaleza. En segundo lugar, para poder acrecentar también esta virtud, nosotros debemos de luchar siempre contra la pereza. Ese es un enemigo, o sea, eso no nos ayuda para nada.
Quiero ser fuerte, quiero salir vencedor de la prueba, pero me gana la pereza en muchas situaciones. Y en ocasiones nosotros nos podemos sentir sin ganas de trabajar, sin ganas de estudiar, de cumplir nuestras obligaciones, pero debemos de recordar que la fortaleza es aquella que va a venir a sostener nuestro esfuerzo. Debemos de ser perseverantes en el esfuerzo, proseguir hasta la obra final. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos, la perseverancia va a ser la prueba de ese carácter y a su vez este va a suponer la fortaleza en nuestro ánimo. Cuando nosotros no tenemos ganas de hacer las cosas, normalmente nos sobrevienen estas situaciones, ¿verdad? Empezamos a flaquear. Bueno, pues es necesario que si tú has identificado que te está venciendo por ahí el desgano, sigamos practicando de manera constante, sigamos fortaleciéndonos y trabajar. O sea, no hay más. Si nosotros no trabajamos, no vamos a lograr nunca fortalecernos. Es como una persona que está enferma. Necesita de sus medicamentos para poder recuperarse. Una planta necesita agua, necesita oxígeno, necesita luz, necesita tierra. Pues nosotros así también. Nosotros necesitamos ese combustible llamado alimento para poder sobrevivir, para poder realizar un trabajo físico. Pero ¿de qué manera voy a fortalecer mi espíritu? Alimentándolo. ¿Y de dónde me voy a alimentar? De la misma palabra de Dios, para poder adquirir esa fortaleza y sobrellevar las tribulaciones, las dificultades y los obstáculos que se vayan presentando. Debemos de saber también que existen enemigos de la fortaleza, pero antes de pasar a esto, vamos a tomar del libro de Job, capítulo 7, versículo del 1 al 10, y vamos a ver lo que Job nos enmarca aquí. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio, la de un esclavo que suspira por la sombra, la de un peón que espera con ansias su salario. Me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Me acuesto y la noche se me hace interminable. Me canso de dar vueltas hasta el alba y pienso, ¿cuándo me levantaré? Tengo el cuerpo lleno de gusanos y de costras, y me supuran las heridas de la piel. Mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Recuerda, oh Dios, que mi vida es como un suspiro y que nunca más tendré felicidad. Nadie podrá volver a verme. Pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. Como nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro. Jamás regresa de ahí. Sus familiares no vuelven a verlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Job nos enmarca tres formas de vida austeras en los tiempos, en ese tiempo. La primera enmarca la vida austera del soldado, la segunda la del peón y la tercera la del esclavo. La vida austera del soldado es porque él vive una lucha continua. La del jornalero porque él trabaja de sol a sol. Y la del esclavo porque el esclavo es torturado y maltratado. Y porque al menos un poco de sombra a éste le bastaría para aliviar su dolor. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene libertad. No está en esa libertad de procurarse la verdad. Entonces, la vida de nosotros, hermanos, es así, es condicionante. Es condicionante aquí en la tierra. Job enmarca tres formas de vida, pero son austeras. ¿En cuál te identificas tú? No podemos decir que nosotros somos esclavos. Seríamos esclavos, son esclavos más bien todos aquellos que viven eternamente en el pecado, ¿verdad?
porque viven, o sea, a expensas de lo que están haciendo. Bueno, entonces nosotros podríamos decir que somos esos soldados, que somos ese soldado, porque sí vivimos una lucha continua, pero nosotros tenemos esa libertad de ejercer nuestra vida, pero sabemos que tenemos un ser divino que está al mando, que nos está acompañando. Entonces, todos los que conocen la vida de Job saben que Job vivió grandes pruebas, ¿no? Hasta el final. Perdió todo, lo perdió todo Job. Pero fíjense cómo aquí también Job se atreve a entablar una conversación con Dios y le habla como un amigo, ¿verdad? Ese amigo en el cual nosotros todos tenemos un mejor amigo y de pronto pues le contamos cosas porque sabemos que existe esa confianza. Por eso Job, hermanos, no tiene miedo, ni trata mucho menos de exigir recompensas. Job no tiene pudor, Job no esconde sus sentimientos de amargura y de rechazo, él le cuenta todo a Dios. Se acerca y le dice, ¿no? Es duro escuchar estas palabras al decir, me ha costado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Me acuesto y la noche se me hace interminable. Me canso de dar vueltas hasta el alba. ¿Quién no ha vivido esta situación? Sobre todo cuando es una situación que no está en nuestras manos, ¿no? Que no podemos resolver. Llega la noche y unos tal vez se desahogan, otros quisieran tal vez que ya amaneciera porque se les hace eterno. La prueba es una noche. Es una noche porque es algo interminable, o sea, no se le ve luz, no hay pies, no hay cabeza. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuándo irá a terminarse todo esto? ¿Qué más necesito pasar? Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Veo todo oscuro, o sea, yo sé que va a venir otro día y que a lo mejor ese nuevo amanecer va a ser mejor que el de hoy. Y es esa confianza, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros igual nos hemos sentado a platicar con Dios y le decimos, Señor, ya no puedo? Señor, es que ya no aguanto, o sea, Señor, es que esto es demasiado, de verdad. Platicando una vez con una persona, me decía, es que yo creo que Dios nos vio y pensó que éramos Hulk, ¿no? Yo creo que dijo, esta mujer sí puede. Y de verdad me decía, ya no puedo. Y yo platicando con ella le decía, no, es que sí puedes, ¿no? Dios no mira en nosotros una fortaleza física, porque si así fuera, Dios solamente elegiría a las personas musculosas, fisicoculturistas, personas que se dedican a hacer ejercicio, no lo sé, pero Dios no ve eso. Dios ve en tu corazón esa fortaleza y sobre todo algo que nos va a sorprender mucho, las personas que tendemos a pedirle a Dios fortaleza, a veces no sabemos lo que le estamos pidiendo. Yo le pedí a Dios muchas veces fortaleza. Y créanme que cuando yo le pedí a Dios fortaleza me llegaban pruebas, me llegaban personas y me decían, ¿sabes qué? Híjole, ayúdame porque no sé qué hacer. Yo pensaba y decía, Señor, ¿por qué me mandas esto? Yo te pedí fortaleza y ¿por qué me mandas esto, no? Hasta que después uno va entendiendo, vas comprendiendo y dices, es que para poder ser fuerte necesito instruirme, necesito ejercitarme, necesito poder tener este tipo de pruebas para poder adquirir esa fortaleza. Entonces, fíjense cómo en este texto Job no esconde nada, no esconde ninguno de sus sentimientos. Después de todo, hermanos, su amigo al que él ha amado toda su vida lo va a comprender. Dios te va a comprender. Tú tienes que acercarte de esa manera. Pero aquí hay algo. Si algo lo atormentaba a Job, era principalmente esa pregunta que laceraba su carne. Job preguntaba, ¿cómo será posible, verdad, que Dios, siendo mi mejor amigo, haya empezado de pronto a comportarse como si fuera mi mayor enemigo? O sea, Dios está viendo todo lo que estoy sufriendo,
todo lo que me está sucediendo, he perdido todo lo que tenía, mi casa, mis hijos, menos mi esposa, ¿verdad? Mi vida tampoco, pero lo he perdido todo. Pareciera entonces que Dios me está llevando a mí la contra. Y eso muchas veces sucede cuando hay una ausencia de algún familiar. Es que pareciera que a esa persona pues le está yendo mejor que a mí, ¿no? Pareciera que el que está cometiendo el pecado soy yo y no la otra persona. Pareciera que el que está pagando soy yo, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor, no? ¿Por qué me alcanza a mí? O sea, fíjate que él o ella son los que están pecando contra ti. Entonces, Job comienza a hacerse esa pregunta, ¿no? Que constantemente laceraba su carne. Y lo vemos aquí, está tal cual. Imagínense, dice Job, tengo el cuerpo lleno de gusanos y de costras. Job no se refería de manera textual. Nosotros tenemos que entender que Job lo que estaba diciendo es que a él lo la estaba lastimando ese cuestionamiento al preguntarse, Señor, ve cómo estoy, enfermo, ya a lo mejor tengo una enfermedad que está terminando con mi vida. Job se sentía tan así que si nosotros leemos estas palabras, son fuertes, ¿no? Imagínense tener gusanos en el cuerpo, tener costras y además que las heridas que tienes te supuren. Bueno, esta es una manera en la que Job se expresaba de cómo él se sentía. Se sentía totalmente podrido. Si nosotros lo vemos, está haciendo referencia de una persona que ya a lo mejor hasta la carne se le estaba cayendo y que ya esta persona estaba tan enferma, ¿verdad? Tan lacerada de tanto sufrimiento que se sentía de esta manera. Entonces Job hace esa pregunta, ¿cómo es posible que mi mejor amigo al que yo le cuento todo haya empezado de repente a comportarse como si fuera mi mayor enemigo? Job comienza a sentir tentaciones insospechadas, comienza a sentir ira, pero a su vez Job comienza a entender poco a poco, a través de la prueba que estaba viviendo, en qué consistía el verdadero conocimiento de Dios. Y Job empieza a encontrarle entonces un sentido a su vida. Lo que estoy viviendo no solamente es un vivir por vivir. Mi mejor amigo me ama, o sea, mi mejor amigo no puede ser mi enemigo, ni me puede estar dejando a propósito que yo sufra estas cosas, ¿no? Imagínate, yo sé que a lo mejor muchas veces tú también te has preguntado lo mismo. ¿Cómo es posible que si Dios me ama tanto o si Dios me amara tanto, Dios no permitiría esto? ¿No? Muchas veces puede venir ese cuestionamiento. Bueno, pues esta misma experiencia la vivió Job y esta misma experiencia también es la que vive todo ser humano. La vivimos como un servicio militar porque decimos que somos soldados de Dios. Pero estos soldados de Dios, hermanos, nos tenemos que poner en una lucha continua. ¿Cuál es esa lucha continua? La vida que vivimos. Porque en todas las horas de la vida hay trabajo. En la niñez, de ignorancia y flaqueza, en las pasiones, en los ardores, en la edad ya grande de adultos, ¿verdad? En la vejez. Y en todas vamos a vivir diferentes etapas y circunstancias. Entonces, Job, a través de estas palabras, viene a mostrar lo que él sentía. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué estoy viviendo eso? Me han tocado vivir meses enteros de darme cuenta que las cosas no eran como yo las creía. Que tal vez las personas que yo pensaba que eran mis amigos
No lo son. Incluso me han abandonado, me han dejado solo, mi familia. ¿Qué está sucediendo? Pareciera que todo se está volcando en mi contra. Pero hoy también debemos de saber que para salir de estos abismos de egoísmo es necesario asumir la vida como un servicio. Un servicio, hermanos, que tenemos que dar con generosidad y alegría. Cuando tú comienzas a entender la lucha, que empiezas a hallarle ese sabor al el decir, voy a trabajar, pero lo disfruto. Puedo tener mucho trabajo, pero ¿quién va a disfrutar ir a trabajar, no? Pareciera una locura. Cuando tú comienzas a hacer las cosas con amor a Dios, empiezas a tomarle ese sentido, ese agrado, ese sabor. ¿Qué caso tiene despertarme y hacer lo mismo, levantarme, desayunar, bañarme, cambiarme, asear mi casa, lavar? No lo sé. ¿Qué de extraordinario pudieran tener esas situaciones? Lo tienen todo. Lo tienen todo porque la esencia de Dios está en cada una de esas actividades. Cuando tú las pones al servicio de Dios, cuando tú las ofreces para Dios y por las necesidades de los demás, todo cobra sentido. ¿Qué de grato tiene que yo esté sufriendo, que mis hijos estén sufriendo porque su papá no está? Comienza a darle un sentido, comienza a disfrutar cada momento. Y entonces cuando tú entiendas que tu vida, cuando tú asumas que tu vida es un servicio, que tienes que dar con generosidad y alegría para los demás, entonces vas a comenzar a vivir de una manera más feliz, más tranquila. Va a haber gozo en ti. Cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando entendemos que el trabajo no es una condena, sino una colaboración de amistad para Dios, entonces recobra otro sentido. Jesús, hermanos, vino a liberar al hombre de toda forma de servidumbre, para hacerlo su amigo, porque el soldado, el esclavo y el peón se contratan por un sueldo, pero nosotros somos amigos de Jesús. Y los amigos de Jesús debemos de comprometernos a servirlo solo por amor, no esperando ninguna paga. Si nosotros vamos por la vida esperando a recibir algo, alguna paga, entonces quiere decir que no has logrado todavía comprender. Cuando tú haces las cosas en servicio y por amor, ¿va a haber una paga? Sí, eso es algo que no debe de caberte la menor duda. Pero Dios sabe cuándo te la va a dar. Ayer les decía yo, debemos de emprender esta vida y de ver esta vida no como algo relativo en el tiempo. El tiempo para nosotros no debe de ser un obstáculo. El tiempo para nosotros debe ser ese entorno en el cual tú camines. Estoy en un tiempo, pero es el entorno necesario que yo necesito para caminar, para avanzar. ¿Hacia qué? Hacia el servicio hacia Dios. Esto es muy importante. Deseamos también que existen enemigos de la fortaleza. El primer enemigo de la fortaleza es el temor o la audacia excesiva, que nos pone en peligro sin necesidad. Dice en Eclesiásticos 3:27, el que ama el peligro perecerá en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, imagínate constantemente vivir en el temor. Es que me atemoriza esto, es que no sé qué va a suceder. Y es que, no, hermanos, tenemos que avanzar, porque entonces esto se vuelve una costumbre para nosotros. Y estaríamos cayendo precisamente, perdón, en lo que dice esta palabra, ¿no? El que ama el peligro perecerá en él, o sea, vas a quedarte ahí, vas a morir, porque constantemente te gusta estar ahí en lo que tengo miedo y qué irá a suceder.
No, hay que apartar de nosotros ese temor porque el temor es un enemigo de la fortaleza. Y si tú quieres fortalecerte, pero constantemente vives en el temor, no está ayudando para nada en esta virtud. El segundo enemigo para la fortaleza es la presunción. La presunción se refiere a la confianza exagerada en las propias fuerzas. Yo puedo, siempre he podido y podré. Así hay una frase, ¿no? Yo puedo, siempre he podido y podré. Yo soy capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Por mis méritos. Y el ser presuncioso es un enemigo de la fortaleza. Nosotros debemos de entender que para que se adquiera también esta fortaleza debe haber en nosotros una humildad, un reconocimiento de que no lo sabemos todo y tampoco lo podemos todo. Otro enemigo de la fortaleza es la pereza. La pereza es aquella que nos inspira horror al esfuerzo y al trabajo y nos hace amar desordenadamente las comodidades. No, es que, pues me están, o sea, sí quiero seguir a Dios, ¿no? Sí quiero tener este proceso de conversión, pero el proceso de conversión es que es muy largo, o sea, he escuchado que dicen que es diario, que hay que trabajar diario y que el seguir a Dios implica servir y yo no puedo servir porque no tengo tiempo. ¿Cómo voy a servir a incluso hasta los de mi familia, no? Porque por ahí se comienza el servicio. ¿Cómo voy a servirlos? Cuando nosotros no servimos a los demás, hermanos, es porque estamos acostumbrados a que nos sirvan y sobre todo porque, porque nosotros no existe ese, en nosotros no existe esa, ¿cómo decirlo? Ese orden, no estamos acostumbrados a sacrificarnos. O sea, que me pongan algo, pero que ese algo que me pidan no implique que yo pierda mi comodidad. Ah, es que me están invitando a un retiro, pero pues dicen que dura 3 días y pues no hay camas. O sea, ahí es dormirte en un espacio al aire libre. Pero no, o sea, no, pues yo mi camita, mis cobijitas, y además yo no sé con qué tipo de gente me vaya a relacionar, ¿verdad? O sea, no estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades, a renunciar. Dice en Proverbios 7:10, tú dormirás un poquito, otro poquito dormitarás, otro cruzarás tus manos para dormir y vendrá sobre ti la indigencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, hago como que hago. Sí quiero entrarle, pero no del todo, porque yo no me quiero sacrificar. Porque si yo le entro más, entonces estaré renunciando a mis comodidades. Y no, pues eso no va conmigo. La pereza entonces, hermanos, es un enemigo de la fortaleza. Otro enemigo de la fortaleza es el respeto humano. ¿A qué se refiere esto? De todos los obstáculos para nuestra salvación, quizá este es uno de los más temibles. Algunos jóvenes, emprendedores y entusiastas no resisten, ¿verdad? El que alguien sea mejor que ellos. No resisten que alguien más les diga, ay, tú te gusta ir a misa, ay, te gusta leer las sagradas, la Biblia. ¿Qué le encuentran a ese libro, no? Porque lo ven así los demás. Y entonces dejan de hacer lo que estaban haciendo, ¿verdad? Dejan de practicar piadosamente lo que les toca hacer y sus deberes de Estado por quedar bien con los demás. No, es que yo todavía estoy joven. No, pues esa es mi abuelita, ¿no? Mi mamá.
pero a mí no me pongas porque se van a reír de mí. Esto, hermanos, también es un enemigo para ser fortalecidos. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que viene en sí a decirnos cuál es la mayor prueba suprema de fortaleza. El martirio es la mayor prueba suprema para la fortaleza. Dice la palabra de Dios, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. O sea, imagínense, el mismo Jesucristo dio la vida por nosotros y nos llama amigos, además de todo, ¿verdad? Nos llama amigos. Él vivió el martirio y ha sido la prueba suprema de fortaleza. ¿Cuántos mártires conocemos? ¿Cuántos conocemos? Tenemos el ejemplo de este niño, ¿no? Joselito, José Sánchez del Río. No renunció a su fe. Precisamente en eso consistía su fortaleza que sabía que estaba en Dios. Mi fortaleza me viene de Dios y yo voy a aguantar. Recibió mucha tortura y a veces nosotros nos ha pasado, conozco a muchas personas que les ha tocado vivir situaciones que, híjole, de verdad, yo creo que si las demás personas que no comprenden estas situaciones se burlarían o dicen, pues es que es tonto, es tonta, pues es que le gusta sufrir, ¿no? Ya le hicieron tantas cosas y ahí sigue de tonta. Le gusta, ¿no? Es masoquista. No, no es masoquismo. Es que nosotros debemos de comprender que por amor a Dios somos capaces no de soportar, no de tolerar. Somos capaces de soportar por amor lo que Dios nos está pidiendo. Y para todo esto se necesita esa fortaleza. Entonces, ya escuchamos el ejemplo de Job, donde viene a decir todo lo que él vivió. Tal vez en algún momento sí le reclamó a Dios, pero aún así Job seguía, ¿no? Pues está bien, Señor, no importa. Yo sigo porque yo sigo creyendo, yo sigo confiando en ti. Yo confío que la situación que estoy viviendo va a pasar, aún y aunque lo hayamos perdido todo. Una mujer una vez me decía, yo tenía amigas, Andy, y sabes, después de que empezaron a suceder situaciones en las que mi cónyuge se fue, después me calumniaron porque empezaron a decir mentiras de mí, que yo dije cosas y eso nunca sucedió. Y me decía, y una vez que emprendí el camino para seguir a Dios, haz de cuenta que Dios me quitó todo. Y yo le decía, es que entonces no eran tus amigas. Y eso es lo importante, que nosotros también aprendamos a discernir y a distinguir en dónde están los amigos. Un amigo siempre va a buscar la manera de llevarte a Dios y va a estar en las buenas y va a estar en las malas. Y yo me atrevo a decir que va a estar más en las malas que en las buenas. Entonces, es importante que nosotros distingamos también. ¿Voy a pedir fortaleza? Sí, voy a pedir fortaleza. Pero para poder tener esa fortaleza, necesito pasar por diversas pruebas. En la lucha espiritual, también nuestro Señor nos viene a decir que tenemos que ser sobrios. Dice en Romanos 13:14, revístanse de nuestro Señor y no busquen cómo contentar los antojos de su sensualidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué tenemos que ser sobrios en la tribulación, en la prueba que estamos enfrentando? En nosotros existe una fuerza,
Y ya decíamos, esta fuerza que fue adquirida a través del sacramento del bautismo. Esa fuerza que viene de Dios. Pero nosotros podemos inutilizar esa fuerza dejándonos llevar por nuestros malos instintos. Todo hombre siente en sí dos atractivos. El primero, ese instinto es que lo atrae a las alturas, a las cosas grandes y nobles. Y el segundo lo arrastra a lo vil, a lo bajo, a lo degradante. Quiere decir, el primero, entonces estamos hablando del instinto de las cosas divinas, las cosas que nos llevan a Dios. Y el segundo instinto es el instinto donde nosotros nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones, por el pecado, por nuestra concupiscencia. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos obtener el verdadero triunfo, para que Dios triunfe en nosotros, debemos cultivar este primer atractivo y dominar el segundo. Cultivar, me voy a fortalecer en la tribulación, sí me voy a fortalecer. Y voy a buscar siempre sentirme atraído hacia lo divino, hacia las cosas grandes y a las cosas nobles. Y voy a buscar dominar y refrenar aquello que me pueda arrastrar a lo vil, a lo bajo o a lo degradante. Y algo muy importante debemos de saber, que solo aquel hombre viril es capaz de vencer las dificultades y llegar al cielo. Si yo o sea, las pruebas debemos de saber que siempre van a existir. Van a estar ahí, a la orden, las tentaciones. Pero yo he sido ejercitado en la fortaleza. Yo me he estado ejercitando en la fortaleza. He trabajado para ello. Entonces, nosotros debemos de lograr vencer esas dificultades para lograr llegar a cuál es mi objetivo, que estamos buscando en este ministerio, la santidad. Eso es muy importante. Entonces, fíjense que también para que nosotros podamos continuar en esta lucha, también nos viene a decir nuestro Señor que es necesario tener templanza. Es muy necesario tener templanza. Aquí vamos a ir viendo y vamos a hallar grandes respuestas, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a una lucha espiritual que no habíamos emprendido, pero que de una o de otra manera nos toca comenzar. A lo mejor no la habías vivido, ¿verdad? Pero bueno, ahora se ha presentado y entonces nuestro Señor nos viene a decir que es necesario que tengamos templanza. ¿Y qué es la templanza? La templanza, al igual que la fortaleza, son virtudes morales. Y esta nos mueve a usar de las cosas que halagan los sentidos conforme a la recta razón. Quiere decir que Dios quiere que el hombre viva y trabaje para tener fuerzas, pero es necesario que nos alimentemos espiritualmente. Así como nosotros sentimos esa atracción por la comida, por la bebida, pues nosotros también entendemos que esto es un atractivo providencial para satisfacer ¿qué? Necesidades vitales. Pero decíamos también que es necesario que a través de esto nosotros vayamos conservando y guardando la templanza. ¿En qué? En comer, en beber, sobre todo a veces nos cuesta, hay que refrenarnos, o sea, la templanza se refiere a eso, a poder tener ese dominio de nosotros mismos. Bueno, a lo mejor para comenzar a trabajar en mí, vamos a comenzar por este lado. Es una persona que me gusta demasiado comer comida chatarra. Voy a empezar a refrenar, a controlar esa alimentación. Si soy una persona que tiene alguna enfermedad, diabetes, vamos a decir,
y me han dicho, no comas esto porque te puedes morir, pero yo sigo insistiendo en comer dulces, en comer cosas que no me están haciendo bien, entonces ahí estoy faltando a esta virtud moral llamada templanza. Algunos ejemplos, ¿verdad? Son la embriaguez o el exceso de beber. Es un pecado grave. ¿Qué es lo que le sucede a las personas alcohólicas, a las personas, a los drogadictos, a las personas que que tienen sus pasiones desordenadas constantemente? Pues les hace falta templanza. Imagínense, ¿no? ¿Cómo nos va a ganar a nosotros algo exterior? ¿En dónde está nuestra voluntad? ¿Estamos faltando entonces a esta virtud moral llamada templanza? Si tú quieres salir victorioso en la lucha espiritual, debe de haber templanza en ti. Debes de refrenarte, debes de aprender a controlarte, a ser más recatado. Cuando las personas normalmente no tienen esa templanza, puede suceder que estas personas lo hagan porque se pierde el uso de la razón y obviamente se exponen a cometer pecados graves. Si yo soy una persona que no sé refrenarme, que no sé refrenar mis deseos y mis pasiones, puedo perder incluso a mi familia. ¿Por qué? Por un placer, por algo pasajero. Entonces es muy importante tener templanza. ¿Por qué mi cónyuge se fue? Porque no sabe refrenarse, porque no tiene templanza, ¿verdad? Entonces hay que trabajar más en nosotros. ¿Por qué me está tocando vivir esto a mí? Porque a veces, hermanos, hay que analizarnos. O somos mujeres o somos hombres que no sabemos refrenarnos, que actuamos o actuábamos de manera impulsiva, que ahora esto que estamos viviendo nos ha ayudado porque nos está ejercitando en la paciencia. Dios quiere trabajar en nosotros en la paciencia. ¿Y por qué Dios quiere trabajar en mí en la paciencia? Si yo soy paciente, ¿no? Yo aguanto mucho. El aguantar no tiene nada que ver con la paciencia, no es lo mismo. El aguantar es soportar porque quieres e irte guardando todo, pero no tiene nada que ver con la templanza. O sea, no es tolerar todo. Y no importa todo lo que me hagan a mí, ¿verdad? Con que no se lo hagan a mis hijos, no. Estos momentos de prueba son importantes porque Dios viene a poner ese orden y a decirte, oye, lo que tú permitías no estaba bien. Oye, yo quiero que despiertes, te quiero fortalecer. Te estoy diciendo que seas fuerte, que me busques, pero también quiero que vayas adquiriendo esa templanza, ese dominio de ti, que aprendas a controlar tus apegos, que aprendas a controlar tu carácter, tu manera de ver las cosas, porque a veces tendemos mucho a imaginarnos cosas que no están sucediendo. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos controlando todo esto en esta lucha espiritual. Para eso es la lucha, ¿no? ¿Por qué me está tocando vivir si yo era bien buena persona? Sí, pero a lo mejor no eras fuerte. A lo mejor ni siquiera tenías táctica para dirigirte con los demás o ni siquiera con tu cónyuge. No eras sobrio, no tenías esa templanza y Dios quiere trabajar en nosotros todo esto. ¿Qué más quiere trabajar en Dios en nosotros? Algo muy importante y que eso es como la cereza del pastel, la castidad. La castidad.
Dios, hermanos, dio a nuestros primeros padres y a los hombres el precepto, sí, de multiplicarse y de poblar la tierra. ¿Para qué? Para facilitar el cumplimiento de esta obligación. Dios asoció un placer al acto que hace el hombre de cooperar en su obra creadora. Buscar el placer por sí mismo, olvidando el papel providencial que Dios confía al hombre, o buscar este placer fuera de las condiciones establecidas por Dios, es ir contra el plan divino, es ofender a Dios, y esto es un pecado grave. ¿A qué se refiere esto? Dios dio un precepto. Dios dijo, multiplícanse y poblen toda la tierra. Sí lo dijo. Pero había algo muy importante. Dios confió tanto en el hombre y se lo confió tanto, pero el hombre, ¿verdad? Al hombre le ganó su concupiscencia. Al hombre le ganó buscar solamente el placer fuera de las condiciones establecidas por Dios. ¿Cuáles son esas condiciones establecidas por Dios? Que esto se hiciera dentro del matrimonio. Y todos aquellos que se han, todos aquellos que se han apartado de este precepto de Dios, pues lo están ofendiendo. Dios dijo que podíamos tener hijos y que podía realizarse el acto sexual. Sí, pero no lo hizo Dios. Dios lo hizo para la especie, para la conservación de la especie. ¿Cuál es esa especie? Nosotros, los hombres, ¿no? Hombres y mujeres. Pero se nos olvidó algo, que comenzamos a hacerlo ya no pensando en ese precepto de Dios, sino solamente buscando el placer fuera de estas condiciones establecidas por Dios. Esto no es algo que se estableció por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos, por los cardenales. No, lo estableció Dios. La propagación de la vida debe llevarse a cabo, hermanos, según lo prescrito por Dios, es decir, dentro del matrimonio. La castidad también es una virtud. Es una virtud que nos hace respetar el orden establecido por Dios en el uso del placer que acompaña a la propagación de la vida. ¿Cómo me estás diciendo que la castidad también tiene que ver y que a lo mejor yo estaba manchándolo dentro de mi matrimonio? Sí. Si Dios está permitiendo que se viva esta lucha espiritual, es porque eso también se estaba empañando ya en tu matrimonio. Porque a lo mejor no tú específicamente, pero la otra parte ya lo estaba comenzando a manchar o ya la había manchado porque había comenzado a buscar solamente saciar sus placeres y deseos fuera del matrimonio. Y es una ofensa a Dios. Entonces, Dios también pone un alto. El que se viva esta lucha espiritual no es porque solamente tú hayas tenido la culpa o la otra persona, pero ofendemos a Dios de diversas maneras. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, vamos a ir discerniendo poco a poco. A veces decimos, ¿en qué fallamos? Bueno, pues Dios te va a ir iluminando y te va a decir en qué parte se falló. Sí, esto sí sucede. Y nosotros logramos discernir ese punto por el cual nos encontramos en esta lucha espiritual. ¿Qué se manchó? A lo mejor éramos personas que nos faltaba respetar más esta relación entre mi cónyuge y yo,
A lo mejor fui una persona que se dejó llevar más por ser impulsivos. Yo muchas veces traté de hacer las cosas a mi manera y entonces me faltó la fortaleza de Dios, ¿verdad? Estos puntos son muy importantes para cada uno de nosotros y es muy importante que los vayamos analizando y se trabajen, porque entonces solamente estaríamos viviendo una lucha espiritual, pero de nombre, no de práctica. Y vuelvo a lo mismo, cuando tú no, no le encuentras ese sentido a lo que estás viviendo, solamente estás perdiendo el tiempo. No vas a lograr avanzar porque vives constantemente retrocediendo y preguntando, ¿qué habrá fallado? Te estoy dando los puntos para que tú trabajes. Si eras una persona que era muy visceral, como actualmente lo conocemos, o sea, que eras muy impulsiva, trabaja, trabaja en ello y trabaja todos los días, trabaja constantemente. Si eras una persona que te faltaba el ser más sobria, ¿verdad? Pues entonces también trabaja. Si eras una persona que su matrimonio solamente estaba basado en la sexualidad, pues ojo, porque fíjate, es algo que Dios mismo quiso que fuera de esta manera. ¿Para qué? Para la conservación y preservación de la especie, o sea, de sus hijos, de la humanidad. Está muy claro. Y hay algo, se puede llegar también a la excelencia de la castidad. La castidad, hermanos, para los que saben llevar una castidad, en este momento tú a lo mejor te está tocando vivir una castidad obligada, impuesta, porque tu cónyuge no está. Y puedes llegar a esa excelencia en la castidad, porque nos ayuda a practicar las demás virtudes. La castidad te hace tener más templanza. La castidad te ayuda a ser más sobria, a fortalecerte. Porque muchas veces solamente los matrimonios se basan en lo sexual. O sea, lo ven como algo indispensable. Es que si no ocurre, entonces eso está faltando en nuestro matrimonio, ¿no? Y lo miran de esa manera. Es que ya no estábamos juntos, es que ya no me veía, es que no, momento. Yo se los puedo decir, si ustedes de verdad llevan esa castidad que están viviendo en este momento con amor, la ofrecen a Dios, de verdad ustedes van a poder trabajar de una manera diferente en estas virtudes que ya hemos visto. Vas a lograr tener una mayor concentración también en tu oración. Imagínate, vas a hasta el poder también saber cuándo sí, cuándo no, si tu cónyuge está ahí contigo. Y también algo que debemos de saber es, no porque mi cónyuge esté aquí o mi cónyuge venga, yo tengo que ceder. El ceder está cuando es por ambas partes y cuando esta otra persona ha dejado de manchar su matrimonio, ¿verdad? Porque está viviendo algo fuera de él. Entonces, imagínate, si tú estás viviendo una castidad y tú quieres que esa castidad llegue a la excelencia, tienes que cuidarla. Es un tesoro que estás viviendo. Y además, porque te está ayudando a poder practicar estas demás virtudes. Esta excelencia que se da dentro de la castidad
nos hace semejantes a los ángeles y merecedores de la vista de Dios en la otra vida. Dice en Mateo 5:8, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiere decir, alégrense, felices los que tienen un corazón puro, o sea, un corazón que no ha sido manchado, porque ese corazón vive la pureza. Si tú hoy no estás con tu cónyuge, de verdad aprovéchalo y disfrútalo en todo su esplendor, porque estás recibiendo la purificación. ¿De qué? De aquello que a lo mejor cuando tu cónyuge estaba, se manchó. Es muy fácil perdernos, hermanos. De verdad es muy fácil perdernos. No desaprovechemos eso porque a veces a nosotros nos tortura los pensamientos o las ideas, sobre todo cuando el cónyuge está fuera, las mujeres, ¿no? Es que pues no está conmigo, y es que si está con la otra persona, y es que, o sea, constantemente estamos con esos pensamientos. Y debes de saber que lo que tú estás viviendo es el mayor regalo que Dios te ha podido hacer, porque te ama tanto que está permitiendo que vivas este, mm, esta pausa, ¿verdad? Para poder entonces, sí, ahora hacer las cosas como en orden, las cosas conforme a la voluntad de Dios. Fíjense las ventajas que nos trae la castidad, las ventajas de vivir una vida en castidad. Esta virtud produce en el alma grandes frutos. Produce una gran de paz y libertad que nos impiden ser esclavos del respeto humano. Yo te pregunto, a los que su cónyuge no está y que ustedes están viviendo una castidad plena, cuando ustedes ven a sus cónyuges que van a verlas o a sus hijos, ¿cómo es su semblante? ¿Qué ven en ellos? ¿Ven paz? ¿Ven una libertad? ¿O ven todo lo contrario? Los ven siendo esclavos y presas de sus mismos deseos. Otra ventaja que trae la castidad es que te da una alegría perfecta que el mundo no puede conocer y el mundo tampoco te puede dar. Esa alegría es la alegría de los hijos de Dios. Otra ventaja que te da la castidad es una admirable fecundidad para el bien y una gran recompensa en el cielo. Fíjense, ¿cuántas veces nos lamentamos, no? Ay, es que mi cónyuge, es que esto, es que el otro. El amor no se demuestra porque la otra persona esté contigo. El amor no se demuestra en el acto sexual. El amor es totalmente diferente a todo esto. Es algo necesario porque es algo que el mismo Dios pensó para la procreación. Pero para que esto se pueda dar, debe de haber en los dos esa purificación, esa pulcritud, para que se vuelva, imagínate, si tú estás viviendo esta purificación y tu cónyuge una vez que vuelva tiene y recibe también esa purificación, imagínense, ¿no? Lo que va a suceder. Estarán viviendo esa excelencia de la castidad. No manches, de verdad, no manches esa virtud que Dios nos ha dado. La castidad no solamente lo viven los consagrados, las religiosas, no, la castidad también se vive en el matrimonio, porque se vive de una manera más ordenada
ya hay una mayor conciencia en los dos. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son los medios para poder conservar esa castidad? Cristo nuestro Señor, hablando del demonio de la impureza, dice en San Mateo 17:20, esta casta de demonios no se lanza sino mediante la oración y el ayuno. ¿Cómo voy a poder vencer, verdad, esas tentaciones? ¿Cómo voy a poder ayudar a mi cónyuge que está viviendo en pecado porque le ha ganado su falta de castidad, verdad? Pues es muy claro y lo dice aquí en Mateo. Este tipo de demonios no es posible, no se lanza sino mediante la oración y el ayuno. Yo no puedo hacer un ayuno si no va acompañado de oración. Esto es muy importante. En otra parte también del Evangelio nos dice, igual en Mateo, pero 26:41, velad y orad para que no caigas en la tentación. ¿Qué nos está diciendo? Que estemos atentos, que no nos dormamos, que trabajemos. Yo quiero tener todas estas virtudes, Sandy. Pues es que hay que trabajarle, ¿no? Y trabajar todos los días. Entonces podemos decir que son dos los medios principales para poder conservar o recobrar la castidad si es que la has perdido en algún momento. Y estos dos medios son la oración y la vigilancia. La oración, ¿por qué? Porque la castidad es una gracia que Dios concede al que humildemente se la pide. Y en esto nosotros muy poco podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Pero si somos ayudados por Dios, todo lo podemos. Al igual que dice, ¿no? San Pablo en Filipenses 4:13, en aquel que nos conforta. Es indispensable que nosotros acudamos al Divino Maestro, quien nos dice, nadie es capaz de conservar la castidad, sino los que han recibido esta gracia de lo alto. Y así Salomón veía tan ardua esta lucha que luego que llegué a saber, dice que no podía ser continente si Dios no me lo otorgaba. Acudí al Señor y se lo pedí con fervor. Cuando nosotros hablamos de la oración, nos estamos refiriendo también a confesarnos, a recibir la Sagrada Comunión. Imagínense, el contacto de nuestro cuerpo con el Santísimo Sacramento, ¿no? Esto va a ser lo que nos va a ayudar a apagar esos ardores de las pasiones. Y la confesión frecuente es aquella que nos va a llevar a vencer el orgullo y el demonio. Además de que a través de la confesión nos da las gracias sacramentales que nos ayudan en la lucha. La devoción a la Santísima Virgen, el recordar siempre que tenemos la santa presencia de Dios, la vigilancia, que es ese segundo medio que Cristo nos propone para adquirir esta virtud de la castidad. Entonces, y algo muy importante que nos va a ayudar también, huir de estas ocasiones en el que podemos caer en la pérdida, ¿no? De esta virtud. Dice tal cual, porque si el espíritu está pronto, la carne es flaca, y el demonio como león rugiente anda alrededor nuestro en busca de presa que devorar. Por tanto, hermanos, el más elemental principio de prudencia debe inspirarnos cuidado con respecto a las amistades, diversiones, espectáculos, lecturas, audiovisiones, etc. O sea, no te estoy diciendo que no vayas a las fiestas porque es malo, ¿no? No, no es malo. Pero sí, todos tenemos una debilidad,
por ahí dicen, nuestro talón. ¿Cuál es tu talón? Si tú sabes que te cuestan ciertas cosas, no acudas, no vayas, retírate de ahí. Apártate de la tentación. Hay que luchar también contra la ociosidad. Hay que luchar y tener también este momento de dirección espiritual. Hay que practicar la virtud de la castidad. Dios nos está recordando que estamos inclinados al mal y que debemos de practicar esta virtud. Y nos da 2 preceptos. En el 6º mandamiento y en el 9º mandamiento. No fornicarás y no desearás la mujer de tu prójimo. Dios nos está recordando en el 6º mandamiento que debemos ser castos en nuestros actos. Y en el 2º, que la virtud es también interior y que por consiguiente nosotros debemos ser castos en pensamientos y en deseos. Cuando Dios propuso estos mandamientos, la finalidad fue que se restableciera en nosotros la armonía que fue destruida en el alma por el pecado, introduciendo el apetito del mal y la rebelión de la carne. El 2º propósito, conservar en el alma la gracia recibida en el bautismo y respetar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Tercer finalidad, proteger la especie humana, la unidad y santidad del matrimonio. Y cuarta, defender la pureza, que es una virtud tan necesaria con una doble muralla, porque el hombre, por su concupiscencia, está inclinado al vicio. El vicio que se opone a la castidad es la lujuria, es decir, ¿qué es la lujuria? El amor desordenado del placer sexual. A la lujuria también se le conoce como impureza, porque mancha el cuerpo y el alma. A la lujuria también se le conoce como la sensualidad, porque busca los placeres ilícitos de los sentidos. Se le conoce también como inmodestias, porque el culpable se deja arrastrar al mal sin medida y sin reserva. Entonces, fíjense todas las herramientas que Dios nos da. ¿Y de qué manera vamos a poder salir adelante en esta lucha espiritual? Practicando estas virtudes. Entonces, hermanos y hermanas, ya les he mencionado algunas herramientas y virtudes que muchas veces pasamos desapercibidas, no las conocemos, no sabemos para qué sirven. El tener templanza, el tener el practicar la castidad y todo esto que les he mencionado son nuestras herramientas y son nuestras armas para poder, ¿verdad? Para poder salir triunfantes en esta lucha espiritual. Pues vamos a dejar hasta aquí este momento que nuestro Señor nos ha permitido y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Pidámosle que en todo momento nos ayude y que también nosotros procuremos no ofenderlo y practicar todo esto que hemos recibido el día de hoy. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por lo que el día de hoy hemos recibido y digámosle, Señor, te damos gracias en este día por todo lo que nos has permitido escuchar, por haber venido a abrir nuestros ojos, nuestro pensamiento, y que no se nos olvide que el día de nuestro bautismo bajó Dios a morar dentro de nosotros. Y así podemos decir con razón que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Cuando entremos en una iglesia, busquemos guardarnos
de no mancharla o ensuciarla. Respetemos el templo donde reposa nuestro Señor Jesucristo. Y no olvida, mi cuerpo es un templo, debo respetarlo. Por lo mismo, no quiero hacer cosa alguna que no me atreva luego a contarla a mi madre. Ni quiero decir una sola palabra que después no me atreva a repetirla delante de mi padre. No escucharé a los malos compañeros que desean atraerme al pecado. Huiré de ellos, porque son peligrosos. Vigilaré mis ojos, mis oídos y todos mis sentidos. Sobre todo pondré mucha confianza en mi confesor y no tendré miedo en decirle todo, aunque sienta dificultades para explicar. El propósito de hoy será entonces, con el fin de conservarme siempre puro, prometo comulgar con frecuencia, rezar todos los días 3 Aves Marías al acostarme y al levantarme para pedir a la Santísima Virgen que me conserve en gracia. Santa Catalina de Siena tuvo que luchar y luchó tan bien que se le apareció nuestro Señor y la santa le preguntó: ¿Dónde estabas, dulce Señor mío? ¿Dónde estabas cuando mi corazón se veía lleno de tantas tinieblas e inmundicias? Dentro de tu corazón estaba yo, hija mía, respondió el Señor. ¿Cómo habéis podido habitar, replicó la santa, en mi corazón donde había tantas asquerosidades? ¿Habitáis vos en lugares tan deshonestos? Y nuestro Señor le dijo: Dime, ¿esos pensamientos inmundos te causaban placer o tristeza, amargura o delectación? Suma tristeza y amargura, respondió la santa. Pues quién, replicó el Señor, producía en tu corazón esa suma tristeza y amargura, sino yo que estaba escondido en lo más interior de tu alma. Créeme, hija mía, que si yo no hubiera estado presente, esos pensamientos que andaban alrededor de tu vida sin poder asaltarla, la hubieran derrotado sin duda, y entrando en ella hubieran sido admitidos con gusto por tu libre albedrío, y hubieran dado muerte a tu alma. Pero como estaba yo dentro de tu corazón, lo llenaba de aquel disgusto y resistencia con que se apartaba todo cuanto podía de la tentación.